Me vetaron de su cena de lujo, pero esperaban que yo limpiara. Mi respuesta: cena propia, móvil apagado, cuando me buscaron desesperados. Audrey apretó el teléfono contra su oreja. «Vendrás temprano el viernes a poner la mesa, ¿verdad, Audrey?», preguntó su madre por teléfono, su voz enérgica y llena de propósito. Un momento de estupor la invadió. «Espera, ¿qué pasa el viernes?». «La cena para la promoción de Brian», respondió su madre, como si la respuesta fuera obvia. Audrey frunció el ceño, cambiando el teléfono de una oreja a la otra. «No estoy invitada». «Bueno, claro que no», replicó su madre con tono despectivo. «Son principalmente colegas y amigos de Brian, no encajarías realmente». Las palabras dolieron, pero Audrey mantuvo la voz neutral. «¿Pero aún quieres que venga a poner la mesa?». «Exacto», dijo su madre, como si Audrey acabara de resolver un acertijo. «Eres tan buena para estas cosas, Audrey. Siempre has tenido un ojo para el detalle. Y no te preocupes por quedarte mucho tiempo, solo ayuda a preparar y asegúrate de que todo esté listo. Nosotros nos encargaremos del resto». Audrey cerró los ojos, dejando que las palabras se asimilaran una vez más. No era lo suficientemente buena para ser una invitada, pero era indispensable cuando se trataba de hacer el trabajo pesado. «Mi nombre es Audrey, y para mi familia, no soy mucho más que una extra confiable. Aquella a la que llaman cuando necesitan que alguien limpie un desorden o se asegure de que todo esté impecable para la interminable serie de logros de Brian. Me han pasado por alto y subestimado durante años, pero escuchar a mi madre descartarme tan casualmente, como si ni siquiera valiera la pena fingir que me incluían, seguía calando hondo». «Está bien», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. «¿A qué hora me quieres allí?». «A las 4 en punto», dijo su madre con alegría. «Necesitaremos tiempo para poner la mesa, encender las velas y emplatar los aperitivos». «Ah, ¿y podrías traer algunas servilletas extra? Podríamos quedarnos sin ellas». «Claro», dijo Audrey, forzando una sonrisa tensa que su madre no podía ver. «Gracias, Audrey, eres un salvavidas», añadió su madre antes de colgar, sin siquiera esperar a que se despidiera. Audrey dejó el teléfono y miró por la ventana de su pequeño apartamento. La frustración crecía con cada segundo que pasaba. Se había mudado hacía años para escapar de esta misma dinámica, pero ninguna distancia parecía importar. Mientras estaba sentada, su teléfono vibró con una notificación. Una aplicación de reservas que no había usado en meses apareció con una sugerencia: una mesa para uno en su restaurante favorito este viernes por la noche. Su dedo se detuvo sobre la pantalla, dudando solo un momento antes de tocar «reservar». Por una vez, podían arreglársela sin ella. Para el jueves por la tarde, su teléfono no paraba de vibrar. «No olvides recoger las servilletas extra», decía un mensaje de su madre. «El jefe de Brian trae a su esposa, así que asegúrate de que los arreglos de la mesa estén perfectos», llegó otro. Cada mensaje hacía que Audrey apretara más el teléfono, su frustración creciendo por segundos. Ni siquiera se habían molestado en preguntar si quería ayudar, simplemente asumían que aparecería, como siempre, lista para trabajar entre bastidores. Pero esta vez, Audrey tenía otros planes. Vivir en su propio apartamento se suponía que le daría un poco de espacio de sus constantes demandas, y en su mayor parte, así había sido. Pero cuando se trataba de eventos familiares, no parecía importar dónde viviera o cuántas millas hubiera entre ellos. Seguía siéndola, Audrey confiable, aquella con la que siempre podían contar para hacer las cosas con las que ellos no querían lidiar. Se sentó en su sofá, mirando el correo electrónico de confirmación de su reserva para el viernes por la noche en su restaurante favorito. Una parte de ella se sentía culpable por haber reservado. ¿Estaba mal dejarlos en la estacada cuando claramente necesitaban ayuda? Pero luego pensó en todas las veces que lo había dejado todo por ellos, solo para ser ignorada, desestimada o directamente excluida. Esto no era solo por el viernes por la noche, era por años de haber sido pasada por alto. «No», pensó, abriendo su teléfono para silenciar sus interminables mensajes. «Esta vez, pueden arreglárselas solos». El viernes por la mañana, su madre llamó. «Audrey, solo un rápido recordatorio para que estés aquí a las 4», dijo alegremente. «Contamos contigo para asegurarnos de que todo esté listo antes de que lleguen los invitados». Audrey dudó un instante, luego dijo: «No te preocupes, mamá, me encargaré». «Oh, bien», dijo su madre, claramente aliviada. «Siempre sabes cómo hacer que las cosas sean perfectas. No sé qué haríamos sin ti». «Sí», replicó suavemente. «Lo sé». A medida que avanzaba el día, Audrey se arregló, no para ayudar con la cena de sus padres, sino para su propia noche.
Se puso su vestido favorito, se maquilló y cogió su bolso, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción. Cuando cerró la puerta de su apartamento y salió al fresco aire de la tarde, un peso se levantó de sus hombros. Por primera vez en años, no estaba poniendo las necesidades de ellos por encima de las suyas. Para cuando el reloj marcó las 7:30, Audrey estaba sentada en su mesa favorita, con una copa de vino en la mano y una sonrisa en el rostro. Que se las arreglen, pensó, saboreando el primer bocado de la noche. Esta noche, están solos. Mientras se acomodaba en su asiento en el restaurante, el mundo exterior pareció desvanecerse. El suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el cálido resplandor de las velas le hicieron sentir a gusto de una manera que no había experimentado en años. El camarero se acercó con un menú, sonriendo amablemente. Buenas noches, ¿está lista para pedir? Todavía no, respondió ella, pero tomaré una copa de su tinto de la casa para empezar. Él asintió y desapareció en segundo plano, dejándola saborear el momento. De vuelta en casa de sus padres, Audrey solo podía imaginar el caos. Su madre probablemente estaría de un lado a otro en la cocina, preguntándose por qué aún no había llegado. Su padre intentaría calmarla con su habitual, solo se está retrasando. Y Brian, él probablemente asumiría que Audrey los había dejado plantados, porque en su mundo, ella siempre era la inconstante. Pensó en cómo reaccionarían cuando finalmente se dieran cuenta de que no iba a ir. El vino llegó y Audrey tomó un sorbo, dejando que el rico sabor se demorara en su lengua. Mientras miraba alrededor de la sala, notó a otros comensales, algunos riendo con amigos, otros disfrutando de momentos tranquilos a solas. Se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que se regalaba algo así. Sin recados que hacer, sin mesas que poner, sin demandas familiares que cumplir. Por una vez, todo giraba en torno a ella. Mientras tanto, su teléfono vibraba en su bolso, pero lo ignoró. Ya sabía que los mensajes de texto y los mensajes de voz que se acumulaban serían: ¿Dónde estás, Audrey? Los invitados llegarán en cualquier momento. ¿Por qué no contestas el teléfono? Casi sintió lástima por ellos. Casi. Cuando el camarero regresó, Audrey pidió un plato que había estado mirando durante meses pero que nunca había encontrado la ocasión adecuada para probar. Cuando llegó, bellamente emplatado y humeante con ricos aromas, no pudo evitar sonreír. Así se sentía la libertad, decidirlo. ¿Qué quería, cuando quería, sin las expectativas de nadie más que la oprimieran? Para cuando llegó el postre, estaba completamente a gusto. El tiramisú era decadente, el final perfecto para una noche perfecta. Que se las arreglen, pensó, saboreando otro bocado. Ya lo resolverán, y tal vez, solo tal vez, empezarán a darse cuenta de lo mucho que me daban por sentada. Pero por ahora, ese no era su problema. En casa de sus padres, la escena era todo lo que había imaginado y peor. ¿Dónde está?, exigió su madre, paseándose de un lado a otro en la cocina. Su voz tenía ese tono cortante que siempre adquiría cuando las cosas no salían según lo planeado. Dijo que estaría aquí, respondió su padre, con un tono mitad tranquilizador, mitad incierto. Quizás se retrasó. Retrasó, espetó su madre, tirando las manos al aire. No es como si Audrey tuviera algo más que hacer. Sabía lo importante que era esta noche, ¿cómo pudo simplemente desaparecer? Brian entró despreocupadamente, ajustándose la corbata con una sonrisa de suficiencia. Honestamente, no sé por qué siguen dependiendo de ella. Siempre ha sido inconstante. ¿Inconstante?, repitió su padre, levantando una ceja. Ella ha hecho todo por esta familia. Probablemente solo olvidó la hora. Olvidó, la voz de su madre era ahora chillona. Se suponía que estaría aquí hace una hora. La mesa no está puesta, las velas no están encendidas y los aperitivos todavía están en la nevera. ¿Qué se supone que les diga a nuestros invitados cuando entren en este desastre? Brian se encogió de hombros, sacando su teléfono. No es mi problema. Tal vez la próxima vez no pongan toda su fe en alguien que... Basta, ladró su padre, silenciándolo. Mientras tanto, Audrey iba por la mitad de su postre en el restaurante, felizmente ajena al caos. El tiramisú se derritió en su boca mientras tomaba otro bocado, saboreando las capas de bizcochos empapados en espresso y crema de mascarpone. Al otro lado de la sala, una pareja celebraba un aniversario, sus risas llenando el aire. Se sentía bien estar allí, rodeada de calidez y luz, en lugar de en casa, donde sus esfuerzos habrían sido pasados por alto y poco apreciados. Su teléfono vibró de nuevo, pero ni siquiera lo miró. Esa noche, sus emergencias no eran las suyas para resolver. De vuelta en la casa, la tensión había llegado a su punto de ebullición.
Su madre finalmente tomó su teléfono y marcó su número, su mano temblándole de frustración. La llamada fue directamente al buzón de voz. Me está ignorando, dijo, mirando el teléfono con incredulidad. Brian bufó. Te lo dije, inconstante. Su padre suspiró, pasándose una mano por el pelo. Basta, Brian. Concentrémonos en preparar las cosas. Audrey no está aquí, así que lo resolveremos nosotros mismos. Es fácil para ti decirlo, murmuró su madre. Tú no eres quien tiene que explicar este desastre a nuestros invitados. El timbre sonó y el primer invitado llegó, entrando en una casa que estaba lejos de estar lista. Su madre se dibujó una sonrisa, pero Audrey podía decir, incluso a kilómetros de distancia, que estaba hirviendo por dentro. Podía imaginarla mirando alrededor del comedor sin terminar, las velas sin encender y los aperitivos sin tocar, maldiciéndola en silencio por no estar allí. Y por primera vez, a Audrey no le importó. A medida que avanzaba la noche, Audrey se tomó su tiempo, saboreando cada momento en el restaurante. El camarero acababa de rellenar su copa de vino cuando decidió echar un vistazo a su teléfono. La pantalla se iluminó con un aluvión de llamadas perdidas y mensajes de texto. ¿Dónde estás? Los invitados están llegando. Todo se está desmoronando. Te necesitamos ahora. Estás siendo muy egoísta, Audrey. Sonrió con autosuficiencia, dejando el teléfono sin responder. Durante años, lo había dejado todo para ayudarlos, esa noche, podían arreglársela sin ella. En casa, la cena había degenerado en un caos apenas contenido. La mesa del comedor estaba puesta, pero carecía del toque pulido con el que su madre había contado. Los cubiertos estaban desparejos, el mantel arrugado y las velas permanecían sin encender en sus candelabros. ¿Por qué no han salido los aperitivos todavía?, siseó su madre a su padre, quien intentaba frenéticamente abrir una botella de vino. Estoy haciendo lo mejor que puedo, espetó él, el sacacorchos resbalando en su mano. Tú dijiste que te encargarías de los aperitivos. Dije que Audrey se encargaría, replicó su madre con voz cortante. Pero ella no está aquí, ¿verdad? Brian, sentado a la cabecera de la mesa con una bebida en la mano, puso los ojos en blanco. Tranquilícense. A nadie le importará el mantel o lo que sea. ¿Podemos empezar a comer? Brian, esta es tu cena, dijo su madre, con el rostro enrojecido de frustración. Podrías al menos fingir que te importan los detalles. Quizás deberías haber invitado a alguien que realmente sepa cómo dar una fiesta, murmuró uno de los amigos de Brian por lo bajo, lo suficientemente alto como para que su madre lo oyera. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento pareció que podría estallar. Mientras ellos se apresuraban a salvar la noche, Audrey se deleitaba con una exquisita porción de tarta de queso en su mesa. Al otro lado de la sala, escuchó a una pareja charlar con el camarero sobre sus viajes, describiendo la belleza de la costa de Amalfi. La conversación encendió algo en ella, un anhelo de experimentar más de la vida más allá de la estrecha caja en la que su familia la había mantenido. Hizo una nota mental para añadir viajar a su lista de prioridades, junto con seguir priorizando su felicidad. A medida que la cena se prolongaba, su teléfono vibró por última vez. Esta vez, era un mensaje de texto de su padre: lo sentimos, Audrey. No deberíamos haber asumido que te encargarías de todo. ¿Podemos hablar más tarde? Audrey leyó el mensaje 2 veces, sus emociones una mezcla de satisfacción y reivindicación. Por primera vez, parecía que estaban empezando a entender lo que habían dado por sentado. Pero esa noche no se trataba de ellos. Se trataba de ella. Y con eso, apagó su teléfono y le hizo una señal al camarero para que le trajera la cuenta. Para cuando salió del restaurante, el aire exterior era fresco y tranquilo, un contraste bienvenido con el caos que imaginaba que aún se desarrollaba en casa de sus padres. Se dirigió a su coche, sintiéndose más ligera de lo que había estado en años. Por una vez, no estaba abrumada por sus demandas o expectativas. Esa noche, se había elegido a sí misma, y se sentía increíble. Mientras encendía el motor, su teléfono vibró de nuevo. Debatió ignorarlo, pero decidió comprobarlo. Era otro mensaje de su padre: la cena ha terminado. Tu madre está furiosa, pero creo que ahora lo entiende. ¿Podemos hablar mañana, por favor? Audrey exhaló lentamente, una mezcla de emociones arremolinándose dentro de ella. ¿Era un arrepentimiento genuino o solo otro intento de arrastrarla de nuevo al papel que siempre esperaban que interpretara? Dejó el teléfono sin responder. Esa noche no se trataba de arreglar las cosas con ellos, se trataba de demostrarse a sí misma que ya no tenía que vivir bajo su control. En casa, las consecuencias de su ausencia estaban en pleno apogeo. Los invitados se habían ido antes de lo esperado, citando madrugones y largos trayectos.
La cocina era un desastre de platos a medio terminar. Y copas manchadas de vino, y el mantel, antes impecable, ahora estaba arrugado y salpicado de manchas. Brian se había retirado a la sala de estar, navegando en su teléfono sin preocuparse por nada, mientras su madre permanecía en la cocina, mirando fijamente el desastre frente a ella. Esto no habría pasado si Audrey hubiera estado aquí, murmuró, golpeando un plato contra el fregadero. Quizás, dijo su padre, apoyándose en la encimera. O quizás no deberíamos haber esperado que ella se encargara de todo en primer lugar. Ella se volvió hacia él, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo lentamente, que Audrey ha hecho más por esta familia de lo que cualquiera de nosotros le da crédito. Y quizás es hora de que empecemos a apreciarla en lugar de darla por sentada. Su madre abrió la boca para discutir, pero se detuvo, su expresión suavizándose un poco. Para cuando Audrey llegó a casa, los mensajes habían cesado. Se quitó los zapatos, se sirvió un vaso de agua y se hundió en el sofá, sintiendo una profunda sensación de calma. La noche no había sido perfecta, no era como si una cena fuera a cambiar años de haber sido pasada por alto. Pero fue un paso. Por primera vez, había establecido un límite, y se sentía como el comienzo de algo mejor. Mientras apagaba las luces y se dirigía a la cama, pensó en el último mensaje de su padre. Quizás lo llamaría mañana. Pero esa noche, se contentó con dejar que ellos se dieran cuenta de cómo era la vida sin ella manteniéndolo todo unido. Que se las arreglaran por una vez. A la mañana siguiente, Audrey se despertó sintiéndose inusualmente renovada. Ningún aluvión de mensajes de texto o llamadas perdidas la recibió, lo cual era una pequeña pero satisfactoria victoria en sí misma. Se preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas. Por una vez, no había un peso de expectativas cerniéndose sobre ella, ni una lista de tareas que se esperaba que completara. Se sentía bien, incluso pacífico. A media mañana, su teléfono vibró. Era una llamada de su padre. Dudó un momento antes de responder. Hola, papá. Hola, Audrey, dijo él, con un tono inusualmente suave. ¿Tienes un minuto? Claro, respondió ella, manteniendo la voz neutral. Solo quería disculparme, comenzó. Anoche no deberíamos haber asumido que lo dejarías todo para ayudar. Eso no fue justo para ti. Audrey parpadeó, momentáneamente tomada por sorpresa. Su padre no solía admitir errores, especialmente cuando se trataba de dinámicas familiares. Está bien, papá, dijo ella, aunque su voz titubeó ligeramente. Simplemente me he sentido invisible últimamente, como si solo me valoraran por lo que puedo hacer por los demás. Lo sé, dijo él, suspirando profundamente. Tu madre y yo hablamos de ello después de que los invitados se fueron. Nos dimos cuenta de lo mucho que hemos llegado a depender de ti sin reconocer nunca realmente lo mucho que has hecho. Significa mucho escuchar eso, admitió, su pecho se apretaba con una mezcla de alivio y emoción. Hablaron unos minutos más antes de colgar. No fue una resolución perfecta, pero se sintió como un paso en la dirección correcta. Más tarde ese día, Amanda, su confidente de años, se acercó a ver cómo estaba. Siempre lista para ofrecer consejos o una copa de vino cuando las cosas se ponían difíciles. Así que, dijo, dejándose caer en el sofá con su habitual estilo dramático, ¿cómo fue? ¿Se vino abajo la cena sin ti? Más o menos, dijo Audrey con una sonrisa. Pero la verdadera sorpresa, mi padre realmente se disculpó. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par, ¿en serio? Eso es inesperado. Ya lo creo, dijo Audrey, sacudiendo la cabeza. Creo que finalmente se dieron cuenta de lo mucho que me habían dado por sentada. Bueno, ya era hora, dijo Amanda, levantando una copa imaginaria. Un brindis por Audrey, la heroína anónima. A medida que avanzaba el día, Audrey se encontró pensando más en la disculpa de su padre. No era todo, pero era un comienzo. Decidió enviarle un mensaje de texto esa misma tarde, gracias por la llamada, papá. Significó mucho. Hablemos más pronto. Su respuesta llegó rápidamente, cuando quieras. Que debemos más que una disculpa. No era mucho, pero se sentía como un punto de inflexión, un pequeño pero significativo cambio en la forma en que su familia la veía. Esa noche, acurrucada en el sofá con un libro, Audrey sintió una sensación de calma que no había experimentado en años. Por una vez, no cargaba el peso de sus expectativas, y se sentía liberador. Quizás las cosas estaban cambiando, quizás no. Pero de cualquier manera, sabía una cosa con certeza, nunca más se desvanecería en el fondo. La semana siguiente, Audrey decidió que era hora de tener una conversación en forma con su madre.
La disculpa de su padre había sido un buen comienzo, pero sabía que ella era quien realmente necesitaba escucharla. La llamó una tarde tranquila. Su madre respondió al segundo tono, su voz tan enérgica como siempre. Audrey, no esperaba tu llamada. ¿Todo bien? Sí, mamá, dijo Audrey con calma. Pero creo que necesitamos hablar. Hubo una pausa al otro lado. ¿Sobre el viernes?, preguntó su madre. Entre otras cosas, replicó. Se reunieron para tomar un café en una pequeña cafetería cerca de la casa de su madre. Su madre llegó luciendo ligeramente a la defensiva, su postura rígida mientras se sentaba frente a ella. Tu padre dijo que estabas molesta, comenzó, omitiendo los preámbulos. No solo estaba molesta, dijo Audrey, yendo directamente al grano. Me sentí herida, mamá. He pasado años haciendo todo por esta familia, ayudando en eventos, limpiando desastres, haciendo recados, y es como si nada de eso importara a menos que beneficie a Brian. Su madre abrió la boca para responder, pero Audrey levantó una mano. Déjame terminar. Ni siquiera me invitaste a la cena, solo esperabas que pusiera la mesa, me encargara de los detalles y desapareciera cuando llegaran los invitados. ¿Tienes idea de cómo se siente eso? La expresión de su madre se suavizó y dejó escapar un profundo suspiro. Audrey, no fue intencional. Simplemente siempre hemos contado contigo para ayudar porque eres tan confiable. Nunca te quejas. Ese es el problema, dijo Audrey. Nunca me quejo porque me criaron para creer que no era mi lugar. Pero no soy solo confiable, mamá. Soy tu hija y merezco ser tratada como si importara, no solo por lo que puedo hacer, sino por quién soy. Su madre miró su café, revolviéndolo distraídamente. Tienes razón, dijo finalmente. Hemos sido injustos contigo. No me di cuenta de lo mucho que te estábamos pidiendo sin dar nada a cambio. Audrey asintió, sintiendo un peso levantarse de su pecho. No digo que no ayudaré cuando sea necesario, pero he terminado de ser dada por sentada. De ahora en adelante, estableceré límites. La conversación terminó con una nota sorprendentemente positiva. Su madre se disculpó sinceramente, y aunque Audrey sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, sintió un atisbo de esperanza. Durante las siguientes semanas, las cosas comenzaron a cambiar. Sus padres comenzaron a incluirla en más decisiones, pidiéndole su opinión en lugar de asumir que ella se encargaría de todo. Brian, previsiblemente, se mantuvo indiferente, pero Audrey no necesitaba su validación para conocer su valía. Un sábado, Audrey pasó por casa para cenar, una invitación de verdad esta vez. Su madre la recibió calurosamente, dándole un abrazo que se sintió sincero. No te preocupes, dijo con una pequeña sonrisa. Lo tenemos todo controlado esta noche. Estás aquí como invitada. Audrey le devolvió la sonrisa, sintiendo una conexión rara pero genuina. Por primera vez, sentía que la veían, no como la ayudante, sino como una igual. Las semanas que siguieron se sintieron como una revolución silenciosa en su vida. Los cambios no fueron dramáticos, no hubo grandes disculpas ni declaraciones rotundo, pero fueron reales y lo sintió en las pequeñas cosas. Cuando su madre le enviaba un mensaje, no era con una lista de demandas, sino con preguntas genuinas sobre cómo estaba. Su padre llamaba para saber de ella, no para pedir ayuda, e incluso Brian, aunque seguía siendo tan absorto en sí mismo como siempre, parecía pisar con un poco más de cautela a su alrededor. Una tarde, Audrey se sentó en su sala de estar, mirando fotos de la cena que su madre finalmente había compartido. La mesa había sido puesta de forma descuidada y los cubiertos desparejos eran difíciles de pasar por alto. Por un momento, pensó en cómo ella lo habría hecho perfecto, las copas pulidas, las servilletas cuidadosamente dobladas, las velas encendidas. Pero luego sonrió, dándose cuenta de algo importante, ya no era su trabajo hacer que todo fuera perfecto para ellos. Ellos se habían arreglado, imperfectamente, y habían aprendido lo que se sentía depender de sí mismos. Amanda vino unos días después, armada con comida para llevar y su habitual estilo dramático. Así que, ¿cómo va la vida como reina de los límites?, preguntó, hincando el diente en una caja de fideos. Sorprendentemente bien, dijo Audrey con una risa. Es extraño, sin embargo. Ahora que no estoy constantemente corriendo para ellos, tengo mucho más tiempo para mí. Imagínate, bromeó Amanda, levantando una ceja. ¿Qué vas a hacer con toda esta libertad recién descubierta? He estado pensando en ello, dijo Audrey, recostándose en el sofá. Quizás haga ese viaje del que siempre he hablado. Grecia, Italia, algún lugar cálido y lejano. Amanda sonrió. Esa es la Audrey que quiero ver.
Más tarde esa noche, mientras limpiaba los envases vacíos de comida para llevar, Audrey sintió una sensación de calma que no había experimentado en años. La versión de ella que se habría desvivido para hacer felices a todos los demás se había ido. Esta nueva versión, la que sabía decir no, la que sabía priorizarse a sí misma, estaba aquí para quedarse. Y se sentía bien. Unas semanas después, recibió otro mensaje de texto de su madre: «Estamos planeando una reunión familiar el próximo mes, ¿te gustaría venir como invitada?». Audrey leyó el mensaje 2 veces, sorprendida por la redacción. No había suposición, ni expectativa, solo una invitación. Lo pensó un momento antes de responder: «Me encantaría. Gracias por preguntar». Cuando llegó el día de la reunión, Audrey entró en casa de sus padres sintiéndose más ligera que nunca. Su madre la recibió calurosamente en la puerta, dándole un abrazo que se sintió sincero. «Todo está listo», dijo con una sonrisa. «Pasa y relájate. Estamos muy contentos de que hayas podido venir». La mesa del comedor estaba puesta, no perfectamente, pero lo suficientemente bien, y el olor a pollo asado llenaba el aire. Su padre estaba en la cocina sacando aperitivos del horno, mientras Brian se recostaba en el sofá, charlando con algunos de los otros invitados. Por una vez, Audrey no estaba corriendo entre bastidores, tratando de hacer que todo fuera impecable. A medida que avanzaba la noche, Audrey se encontró disfrutando de la reunión de una manera que no lo había hecho antes. Se rió con su padre de una historia tonta de su infancia, compartió una copa de vino con su madre e incluso intercambió algunas palabras cordiales con Brian. No fue perfecto, pero no necesitaba serlo. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a su madre a sacar el postre, ella le dio una sonrisa agradecida. «Estoy muy contenta de que hayas venido esta noche», dijo suavemente. «Es agradable tenerte aquí tal como eres». Las palabras tomaron a Audrey por sorpresa, pero pudo decir que su madre lo decía en serio. «Gracias, mamá», dijo, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Cuando salió de la casa esa noche, el aire era fresco y tranquilo. Mientras conducía de regreso a su apartamento, Audrey reflexionó sobre cuánto había cambiado. Su familia no era perfecta, y probablemente nunca lo sería, pero estaban intentando. Y por primera vez, sintió que realmente la veían, no solo como alguien en quien podían confiar, sino como una persona con sus propias necesidades y límites. Y por primera vez, sintió que podía verse a sí misma con claridad también. De vuelta en casa, se acurrucó en el sofá con un libro, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. La versión de ella que había salido de la cena semanas atrás seguía allí, más fuerte, más segura y finalmente libre para vivir la vida a su manera. Esto era solo el principio.